primero hay temas como el silencio, ¿no? También la lentitud y la velocidad, etcétera, que son como muy centrales, ¿no? Es decir, todas las culturas que realmente valoran la palabra, como el caso que lo citaba los guaraníes también en África, hay algunos como, por ejemplo, los bambara, los dogones, etcétera, que tienen toda una concepción de la palabra y del lenguaje muy compleja, ¿no? Que incluso le extienden a la música. Por ejemplo, Geneviève Calland-Griol, la hija de Marcel Griol, escribió un libro que creo que es el libro más profundo de antropología escrito por una mujer, ¿no? y también por pocos hombres, que se llama Etnología y lenguaje, la concepción de la palabra de los Dogon, ¿no? Son como 800 páginas realmente para explicar todo lo alucinante de esta teoría, lleno de metáforas y de cosas, pero si uno alcanza a leer detrás de las metáforas, se da cuenta que es correcto todo lo que está diciendo, porque uno lo puede ilustrar con cosas de su misma vida cotidiana. Entonces, el silencio, yo diría que eso traza el camino a lo sagrado, ¿no? Es decir, toda la meditación, la reflexión, ¿no? Es decir, y no solo de la vía mística, sino también de toda los artistas, todos necesitan rodearse de silencio, ¿no? Y cuando más silencio hay alrededor de su obra, aquí me hace acordar un poco a Juan Rulfo, ¿no? A quien llegué a tratar bastante, ¿no? cuando vivía en México, ¿no? Y también era una persona así muy, muy llena de silencio, ¿no? Era imposible casi que pudiera dar una conferencia, digamos, porque las conferencias eran monólogos así de alguien que le decía, bueno, don Juan, no sé, usted estuvo a tal época de su vida, ya, sí, sí, decía, ¿no? Y por ahí añadía una frase más y se acababa, ¿no? Y uno ve su obra, Pero Páramo y los cuentos de él, están saturados de silencio, ¿no? Entonces esto es una cualidad muy importante y que sin embargo, como ya decía André Le Breton, que es uno de los mayores antropólogos del cuerpo, ¿no? En Europa y en Occidente, diríamos en general, ¿no? Que ya el silencio parece que es algo, un vestigio arqueológico, ¿no? El silencio es visto por el neoliberalismo como una pérdida de dinero, o sea, ¿no? ¿Por qué si no todo silencio, supongamos, mediático implica, ¿no es cierto?, dinero perdido porque lo podrían haber utilizado para pasar una publicidad, ¿no? Por ejemplo, algunos casos, por ejemplo, hay un autor francés, una autora francesa, Dominique Sewan, que trabajó con el país Tamberna y Togo, ahí en Togo y Benin, hay un grupo que se llama Tamberna, que es muy interesante, ¿no? Bueno, y ella ahí veía cuando, por ejemplo, moría una persona, ¿no? Es decir, todo el grupo que la rodeaba caía en un silencio absoluto, ¿entendés? Es decir, no salían a difundir la noticia ni nada, ¿entendés? O sea, era como la gente iba llegando de a poco, ¿no? Y se pensaba que la muerte era, digamos, era un momento tan sagrado que no se podía utilizar el lenguaje para nombrar, ¿no? Simplemente la gente se iba acercando, sumándose con su dolor, etcétera, ¿no? No, que aquí a veces es muy común en nuestros pueblos en América, que sobre todo a veces más en las clases bajas, pero también en las altas, ¿no? De que se vuelve un jolgorio, ¿no? Realmente, o terminan a veces en fiesta, ¿no? Y no hablemos de los pueblos afrodescendientes, yo me acuerdo en Ecuador, etcétera, también era una fiestonga enorme cada vez que había un muerto, ¿no? Y aquí queda también el tema de las fiestas que se armaban con relación al angelito, ¿no? Bueno, es decir, toda educación de la palabra implica una educación también del silencio, ¿no? Los libros sagrados generalmente, ¿por qué tienen, digamos, versículos? Uno ve al Corán o también la Biblia, ¿no? Todos tienen pequeñas frases que después, que a veces les ponen un número o algo, porque significaba que hay que leer eso y pensarlo, no leer todo seguido así ni no retenerlo, es pensarlo, apropiarse de ello, comentarlo, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en África, este pueblo de los bambaras, que decía que tiene también un sentido muy especial, ¿no? Yo me acuerdo una vez estando ahí en la zona esa de Alto Volta, etcétera, donde también ya es prácticamente son vecinos y están muy influidos por los bambaras. Había una persona un hombre que había luchado por la independencia de ese país, que ¿no? Eso lo hablaba en los años 70, la independencia había sido en el año 60. ¿No? Era una persona así, que era como si fuera puro oído, ¿no? Puro oído y también una cara así bondadosa, ¿no? Como de quien está atento a lo que uno dice y hace, ¿no es cierto? Y buscando de qué manera también
ser complaciente con uno, ¿no? Pero casi no hablaba, ¿no? Entonces, en ese momento me preguntan si conocía yo la cerveza nativa. Le dije que no, era las 2 de la tarde, una cosa así, hacía un calor espantoso, ¿no? Era un pueblo que no tenía calles asfaltadas, sino de tierra colorada, ¿no? Bueno, y nos subimos, me hizo señas para que me suba una moto, ¿no? Y me lleva hasta un lugar que había una vereda muy alta, así, ¿no? Y yo me siento en el borde de ahí y él entra a un negocio y vuelve con un cuenco, así, con una cerveza, no sé si de mi hijo, de qué, ¿no? Que además estaba al tiempo, ¿no? Es decir, pero era fea, por supuesto, no me gustó nada esa cerveza. Además que yo no soy de tomar cerveza prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, me subí después diríamos, a la moto de él y volvimos a la casa que era de su novia, una mujer canadiense que ya después me enteré que murió. Entonces yo digo, era un largo recorrido de cosas donde estaba solamente una pregunta, ¿no? ¿Has probado la cerveza nativa? Entonces, si yo me acuerdo de eso, a pesar de que no es ninguna frase brillante, ¿no? Me acuerdo justamente por todo el silencio que rodeaba eso, ¿no? En Argentina también hay los valles calchaquíes, donde queda toda la huella del siglo de oro español y de esos viejos hidalgos. Son también así, cualquier palabra que a uno le digan, uno se queda. Palabra, así como se vaya hasta la esquina y doble para allá y ahí lo va a encontrar, ¿entendés? Y esas palabras pasan 30 años, a uno le quedaron. ¿Por qué? ¿Entendés? Entonces es evidente que en el camino del silencio, él es el mayor aliado del lenguaje, sobre todo aquel lenguaje que quiere quiere quedar, que quiere influir, ¿no es cierto? Es decir, por eso es importante saber que a mayor densidad del lenguaje, ¿no es cierto?, hay mayor nivel de silencio. ¿Entendés? Cuando más se profundice en algo, más silencio hay que rodearlo. Eso puede ser equivalente también a las artes plásticas, ¿no? Es decir, uno ve que los cuadros importantes, los museos dejan más vacío, dejan más paredes. No se puede amontonar cuatro cuadros importantísimos uno al lado del otro, ¿entiendes? Es decir, al igual que la palabra necesita el silencio, también la imagen necesita el vacío, ¿sí, no? Por ejemplo, bueno, los Bambara dice, ¿no? Todo sale del silencio y es en el silencio donde se produce el movimiento, ¿no? También dice, si la palabra destruye la aldea, el silencio edifica el mundo, ¿no? Rezaba otro proverbio de los Bambara, ¿no? Y otro afirma, si la palabra te quema la boca, el silencio te curará, ¿no? El silencio además es el mejor o casi el único indicativo de vida interior. Cuando uno ve gente que no para de hablar, etc., seguramente vamos a encontrar que no tiene una vida interior, ¿entienden? Cuando más, en cambio, también la gente muy habladora decía, generalmente no son las que uno elige para transmitirle un secreto, ¿entiendes? Porque en esa necesidad de hablar continuamente puede contarle a todo, ¿entiendes? No por maldad, sino porque qué sé yo, porque le sale, ¿entiendes? Entonces, por eso dicen también, ¿no?, que el secreto pertenece a quien calla, ¿no? Bueno, los guaraníes también, por ejemplo, digamos, desprecian o toman a mal la actitud de los mestizos, de los extranjeros, como le dicen a los argentinos, a los paraguayos y a los brasileños, porque ellos viven en el territorio de esos 3 países, ¿no? También dicen, ven también al silencio o la palabra como algo sagrado, que hay que administrarla así, hablando poco, ¿no? Entonces ellos nos ven como alguien como un gran defecto el hecho de hablar mucho. Ustedes saben que el primer antecedente histórico del tema de la inundación que destruyó el mundo, etcétera, ¿no?, está tomado de los sumerios, ¿no?, en esas digamos, tabletas de arcilla, cuando clavaban signos con uniforme los sumerios. Y decían, y de ahí poco viene la idea también lo que toma después de la Biblia, ¿no?, en relación al diluvio universal, etcétera, ¿no? Y arranca de por ahí. Pero ellos decían que la destrucción de la primera humanidad no se debió a que hubieran hecho algo malo, ¿no?, o ofendido a los dioses, sino que hablaban mucho, eran muy ruidosos. Y al haber demasiado ruido,
no puede existir la palabra. ¿Entendés? Entonces, fíjense si eso que les pasó a los que cuentan los sumerios no tendría que pasar de vuelta ya, porque hay demasiado ruido, demasiadas palabras, y ya no hay lugar casi como para que se pueda notar el valor, la fuerza que tiene la palabra en sí, ¿no es cierto? Es decir, también el silencio es además un indicativo de vida interior, digamos. Cuando menos hable, más percibe y al mismo tiempo más enriquece. ¿Entiendes? Es decir, siempre pienso en esa persona, ¿no? de que le contaba de la cerveza nativa, ¿entiendes? ¿Cómo puede ser que no haya dicho nada más que esas palabras? ¿Entiendes? Entonces, y también yo me acuerdo de otros casos de gente que me dijo así, indicaciones muy elementales, pero eran personas que uno lo veía tan éticas, ¿no? Cada palabra cargada con tonos tan perfectos, ¿no? Que a uno le quedan, y a veces no le queda un discurso científico, un discurso muy valioso, sí, incluso que pueda ser muy denso, ¿no? Como pensamiento filosófico, etcétera, ¿cierto? Pero ese pensamiento filosófico, ¿no? Es como que queda fuera de lo que estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, también los tuareg, ¿no? Que es un pueblo también muy interesante, que se expande por varios países en el Sahara, ¿no? Y también son los que también se enfrentaron en Malí con esa guerra, ¿no? Porque ellos estaban al norte del río Níger, bueno, que así sido su territorio. Y después, en algún momento, Malí, es decir, a través de la colonización francesa, toma todo ese territorio nómade de ellos, ¿no? Y bueno, y siempre ellos están con la cuestión de la autonomía. Pero, por ejemplo, tiene un manejo muy impresionante de la palabra, porque lo dividen en dos tipos de lenguaje. Un lenguaje, qué sé yo, de lo cotidiano, ¿no? Donde yo digo, anda, quiero un café, tráeme esto, anda para allá, ¿qué hora es? ¿Cierto? Todas esas palabras, dicen ellos, son palabras como basura, ¿no? Son palabras que cumplen quizá una función inmediata por algo práctico, pero que no se registran. Es decir, son palabras condenadas a desaparecer en ese mismo momento. Y en cambio, con las otras palabras, tiene una cuestión que no le he visto en otros pueblos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien me dice a mí una cosa que yo la considero que es injusta, que está desorientada, y me surge la idea de dar una especie de palabra de respuesta, fijar mi posición frente a ese hecho. Pero es un hecho, puede ser ofensivo o ofensivo, o disgustarme, etc. Pero la persona que hace, primero, casi como hace un poeta también con su poesía, etc., ¿no? Trata de despersonalizar. ¿Entiendes? Es muy raro, es cierto que antes incluso había toda una cosa que el poeta se ponía en el yo y era un yoísmo universal en el cual todo el mundo era atravesado por el yo, ¿no? Ellos no, o sea, entonces si alguien me dijo eso, supongamos como siempre se reúnen de noche alrededor de los fuegos, el tipo aprovecha que están todos ahí y en vez de responderle a la persona que le dijo esas palabras y que motivó la situación, ¿no? Es decir, se elimina el receptor, se elimina el emisor, ¿no? E incluso, y se vuelve de alguna manera general o abstracto lo que dice. Entonces, él, por ejemplo, bueno, en vez de dirigirse a esa persona, se dirige como a nada, no se dirige a nadie. No dice, no, fulano me dijo, hizo esto, no. ¿Entendés? Es decir, quieren ver cómo, porque en muchas cosas que nos pasan en la vida, vemos que mi respuesta a eso puede ir más allá de lo subjetivo, de lo que yo le digo a esa persona, porque de algún modo eso que ha motivado el problema tiene detrás elementos ideológicos y de otras cuestiones que podrían ser incluso valiosos, necesarios para mucha gente y no solamente para esa persona, ¿no? Nunca son las cosas tan personales que no puedan servir, digamos, como referencia o como educación para otro. Entonces, bueno, esta persona habla, pero no dice a quién, entonces, y hablando con propiedad, incluso ya pensó, no se lanzó a contestar de inmediato, sino pensó qué palabras tiene que decir. Entonces expone sí, con toda precisión toda la situación o hace toda una cuestión que implica como una enseñanza a todo el grupo, Además, incluso no solo elimina el receptor, sino que elimina el emisor. También algo muy común en África también es pensar que uno no emite la palabra, sino que es uno que es atravesado por la palabra. ¿Entendés? O sea, no hay emisor.
Y también eso es una buena idea, ¿entiendes? O sea, supongamos alguien lucha por una buena causa, póngale la ecológica, ¿entiendes? O sea, ¿no? Y va diciendo hay que preservar esto, todo otro, etcétera, ¿no? A veces ¿por qué no pensar que hay una palabra cargada de etos que quiere preservar cosas que son valiosas, etcétera? Bueno, y son mensajes o cosas, porque en defensa de los árboles, del agua, mucha gente habla de eso, ¿entiendes? En todos lados. Han hecho documentos, etcétera, ¿no? Que, por supuesto que no le da mucha importancia a los dueños del poder, pero circula, es un lenguaje que circula, ¿entiendes? Y eso, entonces, ¿por qué no tomarlo como algo más, digamos, menos subjetivo, ¿no? Y saber que uno no es más que un portador, ¿no? Yo en toda mi cuestión de América Latina, o sea, yo también me siento atravesado por palabras. Me atraviesa, qué sé yo, Darcy Ribeiro, me atraviesa Bonfil Batalla, otros amigos que tuve en México, etcétera, ¿no? Donde por ahí uno toma algún pensamiento de él, pero él quizá lo tomó también de algún indígena, etcétera, ¿no? Eso del dueño de la palabra, ¿no? Es decir, yo soy el que hablo, yo soy el que digo, yo soy el que pienso, ¿no? A veces puede ser pretencioso, ¿sí? Porque uno está haciendo circular. Entonces, tengo un libro que se llama América como civilización emergente, ¿no? Y bueno, está atravesado por, es decir, yo no quiero ser singular en eso, lo que me interesa es poder digamos, ensamblar, ¿no? Un pensamiento latinoamericanista que ya viene de que tiene casi 2 siglos, antes de Bolívar, ¿entiendes? ¿No? Porque digo eso respecto también a la cosa académica en la que se cuida muy bien de citar que tal tipo, hay una frase que de pronto puede combinar cosas que dijeron 3 personas, hay que citar a las 3 personas lleno de notas, y todo se vuelve una cosa farragosa en el sentido de que, bueno, primero para el caso tendríamos que citar a los que inventaron las palabras que estamos usando. Si yo hablo de clases sociales, tendría que, cada vez que menciono a la clase social, tendría que mencionarlo a Marx, ¿eh? Por ejemplo, en el caso, ¿no? Bueno, que se dice que Moisés necesitó, creo que, vagar por el desierto como 40 años para que Dios se dignara de alguna manera darle las tablas de la ley, ¿no? El caso de Oriente, ¿no? del signo On que tiene el hinduismo, por ejemplo, ¿no? Él dice que ese signo, que es como la vibración del universo, ¿no? Es lo más sagrado de todo directamente, ¿no? Dice que él tiene 3 elementos fonéticos, ¿no? Y un punto, una cosa que es lo que se llama un punto de silencio, o sea, y también los guaraní, volvemos a los guaraní, que son, yo creo que los que más los que tienen un pensamiento así o una filosofía del lenguaje, digamos, más interesante en América, son estos pueblos, ¿no? Ellos dicen que tiene, bueno, habla que tienen 7 vocales, ¿no? Porque hay una I que tiene con diéresis, y el I tipo Y con diéresis, y después la otra I. Entonces, y proponen una 7ª vocal que es el silencio, ¿no? A Isaac Dinesen también, la que tenía, esa escritora danesa que tenía su granja ahí cerca de Nairobi, ¿no? Bueno, que escribió un libro del cual se hizo la película África Mía, etc., ¿no? Ella también la llamaba, por ejemplo, cuando en esas zonas viven los kikuyos. Entonces ella les decía a veces algo, ¿no? Le hacía algo que implicaba o necesitaba que ellos dieran una respuesta, ¿entendés? Y ellos se quedaban callados y después se iban. Ella no sabía, al principio pensaba que se habían ofendido, qué sé yo, ¿entendés? Y después volvían al día siguiente y le respondían, ¿no? Es decir, como esa cosa de uno a veces habla y así habla medio a la ligera, sin pensar bien en qué puede afectar a alguien eso, ¿cierto? Cómo decir las cosas de una forma menos hiriente, ¿verdad? Porque a veces una misma cosa, si uno la dice de una manera así muy, muy sana, en la cual la otra persona pueda detectar que no hay ninguna animadversión, ¿cierto? Entonces les puede servir incluso de lección, le puede hacerlo pensar que él estuvo mal, etc. Pero si yo le respondo con la misma agresividad, lo fortalece en su tontería, digamos, ¿entiendes? Entonces fíjese, ¿no?, cómo estos pueblos, ¿no?, que siempre son descartados de toda la ciencia, ¿no?,
porque les parece que son saberes así, nomás vulgares, que no saberes que son populares, que no tienen ninguna importancia científica. Y fíjese, todas estas cosas de estos pueblos que estoy mencionando, de África, de América, etcétera, ¿no? Todas las lecciones que nos dan, ¿entendés? Nos dan más lecciones que muchos lingüistas, ¿entendés? Es decir, porque son mensajes de sabiduría. Entonces es como que las ciencias sociales de pronto se apartaron de la sabiduría o no le interesa trabajar en base a la sabiduría. Por suerte hay toda una revolución epistemológica ahora que está queriendo volver a eso y hacer el lugar. ¿Entiendes? ¿Cómo no van a tener un lugar esta gente? ¿Entiendes? Por ejemplo, también los Dogon, ¿no? Hablaba, por ejemplo, bueno, el tema de cómo que las palabras tienen todo un recorrido, las semilleros de las palabras dicen que son las clavículas, están muy ligadas a toda la anatomía humana, ¿no? Las movidas que hace el lenguaje dentro del cuerpo, ¿no? Pero si uno la va después, deja de verlo como un relato así en forma directa y lee atrás del mensaje, como hace el pensamiento analógico, entonces se da cuenta que lo que dice está perfecto, ¿entendés? Entonces, ellos hablan de que, por ejemplo, que hay dos silencios, dicen, ¿no? Hay un silencio que es voluntario y un silencio, diríamos, que viene que es represivo. A menudo, por ejemplo, me ha ocurrido, ¿no?, de estar escuchando una conferencia o alguna reunión así, o asamblea o de algo, ¿no? Y me surge la necesidad de aclarar algo. Y parece al principio que me quema la necesidad de decir ese algo, ¿no? Pero a mí ya no me dan la palabra y de pronto 5 minutos después me doy cuenta que no tiene sentido ya decirla, ¿entendés? O ya sea porque el auditorio ese no se lo merece, ¿no es cierto? O porque realmente ya me di cuenta que no era tan necesario. Y entonces levantar la mano y decir cualquier cosa que no sea muy necesaria, ¿no? Es también es una manera, diríamos, de potenciar el ego, ¿entiendes? En estas cosas académicas siempre hay mucho ego dando vuelta y pareciera ser que es más importante el ego que lo que hay que decir. Entonces eso podríamos llamar el silencio voluntario. Yo me callo porque me doy cuenta que no tiene sentido estar imponiendo un ego, ¿no?, haciendo un corte en una cosa para decir algo que no tiene tanta importancia o que yo de pronto veo que no es tan importante, ¿entendés? Entonces ellos hablan que ese tipo de silencio, pero dicen que otras veces cuando hay cosas que me queman, pero no las puedo decir porque me pierdo el trabajo, me pueden meter preso, etc. O sea, cuando está la represión por atrás, ¿no es cierto? Hablan de sí que ese silencio produce toda una serie de trastornos orgánicos, a veces citan de pronto al hígado, ¿no? Mucha gente le patea el hígado cuando hay cosas así muy enojosas y no puede dar, y no la dejaron expresarse, etc., ¿no? Bueno, también hay el silencio, a ver, el silencio no hay que verlo como algo absoluto, ¿entiendes? Porque a veces el silencio absoluto, que es casi imposible por otra parte, ¿no es cierto?, parece atentar contra la misma idea de silencio, ¿entendés? Es decir, si uno, por ejemplo, me acuerdo que Bachelard decía que lo ve al silencio como aparejado a la inmovilidad, porque toda movilidad es como que, ¿no?, es que el silencio puro, es decir, ¿no?, al haber una movilidad se pierde o se muere, ¿entiendes? Yo no creo que sea así, o sea, por ejemplo, las películas de Carlos Reigadas, que vamos a ver mañana al comienzo, un fragmento de Luz Silenciosa, vemos cómo, bueno, también hacía Antonioni, muchos directores trabajaban con eso, digamos, si yo voy, por ejemplo, por la orilla del mar, ¿no? Y pues, a partir de esto que dice, y contradiciendo un poco a Gastón Bachelard, ¿no?, estaba pensando que habría de hablar de dos tipos de silencios, uno estático, basado en la quietud, y otro dinámico, ¿no? Si yo voy caminando por la orilla del mar, por ejemplo, ¿no?, y siento mis pasos en el crujir de la arena mientras camino, o si hay hojarascas en la selva, etc., ¿no?, el ruido de las olas, de alguna gaviota que está por ahí dando vueltas, ¿no es cierto? Eso no ofende al silencio, parece como acentuarlo más bien,
¿no? Incluso algo más primario que eso, como sentir los ruidos del corazón, por ejemplo, ¿no? Entonces, que me hacen tener conciencia de lo que soy un ser vivo, que está frente a otros seres vivos, ¿cierto? Y no hay nada que perturbe, digamos, porque el mundo es ese mundo natural, podríamos decirle, el mundo natural, hay ruido, hay un pajarito que canta por ahí, ¿no? Por ejemplo, en la película esta Luz Silenciosa, hacia el final y hacia el comienzo, él usa reigadas esos mugidos que hacen las vacas al anochecer, como si las angustiara la cercanía de la sombra, ¿no? Y algo que se oye venir de muy lejos, ¿entendés? O sea, ¿no? Usa sonidos mínimos, muy tenues, ¿entendés? Y esos sonidos yo creo que fortalecen el silencio, ¿no? Y creo que, si bien en la movilidad, digamos, yo no creo que afecte, además, es otro tipo de silencio, el silencio que hay cuando uno se desplaza al silencio digamos, del tipo que medita y que está quieto, ¿entiendes? Digamos, yo diría que en la quietud del que medita, ¿no? Le está faltando algo, le está faltando los pequeños ruidos de la vida, ¿entendés? Entonces se puede incluso hasta presentar así como un silencio forzado. También, ¿no? A partir de un texto de Hegel, ¿no? François Lyotard, ¿no? Bueno, un libro que se llama Discurso, Figura, ¿no? Discurso y Figura, ¿no? Habla de ver al arte como una forma de silencio, ¿no? Eso también es interesante, ¿no? Es decir, que no es algo una figura que no dice esto ni aquello, sino que prefiere callar, ¿no? Es decir, prefiere callar, o sea, porque no quiere explicarlo. El arte, igual que el mito, es como dice alguien, ¿no? El mito, digamos, el mito explica, da una implicación de algo, pero no se explica a sí mismo. El mito que se explica a sí mismo se suicida. Y yo creo que también el arte es así también, ¿no? El arte tiene que tener la misma casi polisemia del mito, y por lo tanto no puede explicar. ¿Ves? Si alguien imagina un pintor que haga un cuadro y abajo pongo un letrerito con esto, yo quise acordarme de tal cosa, o me surgió la idea cuando estaba en tal lugar, etc. Uno no quiere eso, entonces quiere encontrarse con una mirada desnuda frente al arte y ver qué me dice a mí esa cosa. Y en última instancia, podré, si a mí me dice muchas cosas, me surge la curiosidad de saber, bueno, a ver qué le dice eso a otras personas. Y bueno, por ahí voy hacia alguien que haya escrito sobre eso y estaré de acuerdo con alguien, estaré en desacuerdo con otro, etc. Pero el otro ni yo, de hecho, hemos capturado la totalidad del sentido, ¿sí? En cambio, si el arte se explica a sí mismo, ya se elimina toda polisemia, porque yo no le voy a discutir al autor que si el tipo dice esto es esto, yo no le voy a decir no es eso, ¿entiendes? O sea, él como por haberlos creado tiene el derecho a situar el sentido. Pero a veces, dentro de este juego del silencio que contribuye a la polisemia también, o sea, hay de pronto obras de arte, etcétera, que dicen varias cosas a diversas personas. Hay el caso, por ejemplo, de la Gioconda y de la sonrisa de la Gioconda, todo lo que se dijo, ¿entiendes? Se escribieron cientos de páginas, yo creo que ninguna, y todavía sigue ahí el misterio pendiente, ¿no? Y bueno, y alguien también decía, ¿no? No te escribe Lyotard, dice, el silencio resultaría así del desgarramiento que enfrenta al discurso con su objeto, dando inicio al trabajo de significar el mundo, de construir lo que llamamos realidad. Amar de verdad es amar en silencio. Es cierto eso también, ¿no? Hay muchos que hablan que yo la adoro, qué sé yo, besuqueos, etcétera, pero lo que hacen es que, digamos, babosear un poco el afecto, el amor, ¿no? Así que ya saben, ¿no? No abusen del silencio cuando hablen del amor. Bueno, vamos a ver.
Aquí quiero hablar también del tema de la luz y el calor, y el color, y la lentitud, y la velocidad. Vamos a ir a la lentitud y la velocidad, después voy a bajar estos elementos como algo previo ya a entrar en el tema del paraíso, ¿no? Bueno, se podría decir, ¿no?, que que todo digamos, el universo simbólico en su conjunto, ¿no?, es más digamos, es más un producto de la lentitud que del vértigo, ¿no? El vértigo, el vértigo, la velocidad es como que no produce sentido. O sea, supongamos, y también yo subo una montaña rusa, ¿no es cierto? Y por ahí quedo alucinado, que es el mundo, las vísceras se van a la cabeza, etcétera, y me siento que estoy en un momento muy especial, ¿entiendes? Pero cuando me bajo a la montaña rusa sigo siendo el mismo de antes, ¿no? No hay nada que haya cambiado, ¿no? Entonces eso, lo mismo pasa también con el caso del vértigo de la velocidad, de que la velocidad en un auto, hay personas que, bueno, hay una sensación importante, como si uno andando a 200 por hora en un superauto, ¿no?, pudiera de pronto ver el mundo de otra manera. Entonces nos da la sensación de que eso nos acerca a algún sentido, alguna condensación de sentido importante. Y de hecho no nos acerca a nada, ¿no? Mañana, hacia el cierre, ¿no?, voy a pasar un fragmento de una película de Godard, que creo que es lo más importante que ha hecho la Nouvelle Vague, que se llama Pierrot el Loco, donde también hay toda una aceleración de una pareja que se quiere mucho, pero saben que es imposible que puedan convivir, porque ya antes han intentado y no pudieron, y además ahora están en circunstancias medio perseguidos, etc. Es decir, uno sabe que van corriendo hacia el abismo, ¿no? Es decir, el silencio, ¿no?, es decir, o la lentitud, quiero decir, estamos hablando de eso, ¿no?, es como, sabemos que la vida, en todo ese tráfago de la vida, así como con los que buscan perlas, encuentran muchas conchas vacías, ¿no? Si uno tiene tiempo digamos, de buscar, en algunas va a encontrar perlas, ¿entiende? Lo mismo pasa es decir, en todo este tráfago de todos los días, ¿no? Si uno va deprisa, no va a encontrar nada, ¿entiende? Hay que armarse de cierta lentitud, como toda cosa, también escribir un libro, todo eso son frutos de la lentitud, ¿no?, de la velocidad. Es raro, son pocas las obras así valiosas en la literatura, etcétera, que se escribieron en pocos días, ¿no? Quizá una de ellas puede ser Macunaíma de Mário de Andrade en Brasil, ¿no?, que fue como uno del pilar del modernismo brasileño, ¿no? Por lo general son cosas de mucho aislamiento y realizado en mucho tiempo, ¿no? Entonces, la reflexión y la contemplación son elementos además para entrar en lo luminoso, esto que estuvimos hablando antes, ¿no? Y tampoco nos permitirá encontrar la forma, ¿no?, que va a instalar lo luminoso en el mundo real, o potenciarlo, ¿no? Además, digamos, esa forma, el encuentro de la forma que pueda tener lo luminoso, porque hablábamos, ¿no?, de ese casamiento del sentido con la forma, ¿no? Es decir, la forma, el modo de grabarlo en la memoria es tal vez a través de la lentitud, porque siempre como vemos en el caso de la televisión, ¿no?, puede haber frases que sean importantes, pero como están hechas una tras otra, ¿sí?, no hay cabeza que, digamos, que las pueda registrar, o las registra parcialmente y de un modo insuficiente, diríamos, ¿no? Es decir, en el caso, también uno de los recursos de la lentitud, ¿no es cierto?, es la condensación, ¿no? Ponía un ejemplo de cómo hacer el dulce de leche o cualquier dulce, ¿no es cierto?, en las viejas pailas de cobre, ¿no?, que uno, a medida que va dando vueltas, se va condensando. Y la condensación es manera de imprimir o fortalecer en la memoria ese hecho, ¿no? Y también le va quitando, a medida que se va, la condensación va quitando, como es lógico así desde el punto de vista físico, le va quitando movilidad, ¿no? El dulce se hace caer más espeso, ¿no? Bueno,
pero ¿qué pasa? Es decir, esa forma de espesarse, de adensarse, diríamos, ¿no? Nunca es total, es decir, nunca llega a una situación de solidez, ¿entiende? Porque justamente todo lo sagrado, diríamos, es decir, lo sagrado ama la permanencia, pero al mismo tiempo sabe que la permanencia es imposible si no puede cambiar, no al ritmo de donde se cambia de la vida cotidiana, que está lleno de cosas que se hacen, deshacen, etc. Esto es una catalización, ¿no? Y bueno, y esa catalización es densa de por sí, pero no tiene que ser tan densa como que no permita cambiar, porque entonces ahí se cae, que es lo que pasa con el conservadurismo, ¿entiendes? Entonces esos símbolos, ese paradigma se termina muriéndose, ¿no? Aquí una cosa muy importante, ¿no? que plantea Kundera en un libro que se llama justamente La lentitud, ¿no? Dice en que hay un vínculo secreto y necesario entre la lentitud y la memoria, ¿no? Y por lo tanto considera como que algo que es directamente proporcional, ¿no? Diríamos es decir, toda relación entre digamos que la lentitud es a la memoria, no, como la velocidad al olvido. Es decir, en este caso lo ve como que en una matemática existencial hay una proporcionalidad directa, quiero decir, ¿no? O sea, cuando más lento, ¿no es cierto?, más memoria, y cuando más veloz, menos memoria, ¿no es cierto?, o mejor dicho, olvido. Entonces, esta fórmula es cierto, ¿no? Porque es decir, las cosas que se recuerdan, etcétera, ¿no? son trabajos, son cosas cuajadas por la lentitud. La velocidad, y cuando más fuerte la velocidad, es más grande el olvido. En la velocidad, que casi no sé, si yo voy por un camino a 200 por hora, no veo casi nada, ¿entiendes? O sea, ni siquiera hay una buena percepción, menos puede haber memoria. Por eso también los yogis, ¿no es cierto?, han desarrollado técnicas de desaceleración, ¿no?, como previas, diríamos, a todo intento así de meditación, ¿no? Y eso que ellos llevan una vida bastante relajada, ¿no? Imagínense la técnica que tendríamos que hacer para vivir en la Ciudad de México, ¿no? Bueno. Y a veces se decía también, Kundera, ¿no?, porque hay cosas mecánicas, por ejemplo, yo voy por la calle, ¿no?, y puedo ir incluso acelerando el paso, y de pronto se me ocurre, me viene un recuerdo, ¿no?, de algo que me importa, entonces automáticamente se detiene, porque pareciera ser que si sigue caminando ese recuerdo se le va a escapar, ¿sí? Y viceversa también, a veces, ¿no?, esta especie de cómo se transmutan espacios y tiempo, ¿no? Si pongamos que tuve un encuentro desagradable, ¿no?, y en un lugar, y bueno, y salgo de ese lugar donde ya no hay ningún peligro de que me pase nada, pues eso ya quedó atrás, ¿no es cierto? Y entonces yo acelero el paso, ¿no?, como si necesitara poner distancia a cosas que ya quedaron en el tiempo, ¿sí? Eso ya pasó, yo me quedé sentado, corro, etcétera, lo mismo, pero yo, es decir, como una forma de alejarme o de alejarme de esa ofensa, de esa situación que viví, la transmuto en velocidad, digamos, ¿entendés? Cuando más rápido camino, entonces pareciera ser que me voy a olvidar o voy a dejar atrás el mal momento, ¿entendés? Es decir, todo este culto a la velocidad, ¿no? De hecho, yo lo veo peligroso en el sentido de que, ¿no?, hay estos dos verbos que son muy esenciales, ¿no?, a la vida espiritual o al pensamiento en general, que son pensar y sentir, ¿entiendes? El sentir está ligado a una sensibilidad que nos permite, que nos abre los sentidos primarios, digamos, ¿no?, para tomar en cuenta y ver el dolor humano, ver la belleza de las cosas y ver también
y también ver cómo a veces esa belleza es ofendida por injusticia, que de pronto un niño tenga que estar en la calle, etc. ¿Entendés? Todo eso, y también el pensar, el reflexionar sobre algo dentro de la línea, digamos, del pensamiento analítico o de la vía racional, diríamos, ¿no? Todo eso necesitan tiempo. Y ahora, diríamos, ¿no? Todo se va reduciendo. Supongamos el tema del amor, ¿no? En el mundo adolescente, ¿no? Uno, por ejemplo, me hace acordar que estando en España, en Madrid, había ido a un teatro que se llama La Abadía, que trabaja con los clásicos, pero con poetas modernas, pero respetando todo el lenguaje clásico, ¿no? Bueno, ahí había una comedia de Tirso de Molina, que son como todas esas comedias del siglo de oro, etcétera, ¿no? Que son unos enredos infernales, un equívoco que lleva a otro equívoco, y se hacen montañas de equívoco que parece como una madeja que está súper enrevesada y no hay forma casi de volverla a ponerla en línea. Bueno, entonces al final de esas montañas de enredo, ¿no? empieza el desenrollo, diríamos, ¿no? Y claro, y para eso necesita desplegar un lenguaje increíble, ¿no? Y una lógica también del lenguaje increíble, aunque no diga nada profundo, ¿entendés? Pero uno al salir de ahí, ¿no? Es decir, se vive como la fiesta del lenguaje, ¿no? Un lenguaje que creo que es uno de los más ricos en el caso de la historia de la lengua española, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? Ahora uno ve a los adolescentes, los términos, y cómo, todo lo que desplegaban, ¿no es cierto?, en el siglo de oro, ¿sí? una situación amorosa y las confusiones que se arman, y que esa confusión impide a su vez que el amado se encuentre con la amada o viceversa, ¿no? Es como un despliegue enorme de lenguaje. Yo veo que los lenguajes referidos al amor, por ejemplo, ¿no? se han reducido a 3, 4 verbos. Es decir, que toda la velocidad no lleva a nada, ¿no? La velocidad lleva a estrellarse de alguna manera, ¿no? Y al faltar, porque todo el tiempo hay lo que decía también André Le Breton, lo que él llama la ideología de la comunicación. ¿Ustedes oyeron hablar de eso? Es interesante plantearlo como ideología, porque, es decir, la idea primero de la ideología o el falso concepto, ¿no? Es pensar que si uno tiene 3 celulares, qué sé yo, va a estar hipercomunicado y que al estar hipercomunicado, ¿no es cierto?, estoy en un estado óptimo, etcétera, ¿no? Y que lo correcto, por ejemplo, en Estados Unidos, es decir, una vez que hicieron una encuesta, más del 75% de la población está de acuerdo con la hipercomunicación, que incluso lleva a que un muchacho lo llame a las 3 de la mañana al amigo, ¿entienden? No hay noche, no hay día, no hay nada, ¿entiendes? ¿Todo para qué? O sea, para mensajes que no, hasta qué punto son mensajes, ¿no es cierto? Eso que, como decían los tuareg, que no existe, ¿no? Es ven para aquí, anda para allá, ¿entiendes? O sea, entonces, se llama una ideología porque cree que todo ese intercambio de chácharas inútiles, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo veía a una mujer iba a despedir al marido, que se tomaba un ómnibus en Retiro, que es la central ahí de autobús en Buenos Aires. Y a los 20 minutos más o menos ya el ómnibus está pasando frente al aeroparque metropolitano, que no hay un aeropuerto de Ezeiza, que es más lejos, ¿no? Entonces ya le sonaba el celular y el tipo dice, bueno, ya estamos frente al aeroparque, ya estamos frente de aquí y de allá. Yo cuando me voy de viaje, a veces cuando hice tenido 26 años, hice un viaje de 4 meses, no me comuniqué con nadie. Primero que casi ni había forma de comunicación, si había un teléfono eran carísimos, ¿no? Y además que me parecía que para poder entrar en el fondo de semejante realidad tenía que olvidarme de dónde venían y quién eran, ¿entiendes? Y también hay hechos, por ejemplo, que son muy profundos. Me acuerdo una vez andando también por Serengeti, en un jeep nos encontramos con 18 leones, ¿no? Nunca había visto, comiéndose un ñus, ¿no? Esos grandes antílopes. Y nos parábamos a 10 metros, y luego los leones estaban ahí, no nos daban demasiada bolilla, ¿no? Después seguían masticándose al pobre ñu, ¿no? Entonces, fíjate que sería típico de hoy que agarrar el teléfono celular y decir, querida, aquí estoy, vos sabés qué cosa magnífica que estoy viendo.
¿entendés? Eso como el lenguaje en sí mismo destruye la cosa, porque la verdadera comunicación, y no esa ideología de la comunicación que nos llega a ver que si nosotros tenemos 3 celulares y estamos conectados con todo el mundo, está bárbaro, ¿no? Y no ve que eso, porque la ideología de la comunicación va contra la comunicación, ¿no? Es decir, leer un libro, ustedes lo podrán leer en un día, un libro que al autor le llevó tal vez 7 años, y eso es un mensaje. O ver una película que le llevó 5 años rodarla, ¿no? Y gastó un montón de dinero, bueno, y que yo la veo en 1 hora y media, 2, ¿cierto? También es un mensaje, ¿entendés? O alguna cosa, más vale que yo piense mi relación con mi amigo, con quien sea, y que no caigan todas esas cosas en la mecánica de la comunicación, porque sí, ¿no es cierto?, en el cual ya casi sin contenido, porque estoy agotando mi tiempo, ¿no? Y estoy incomunicado a fuerza de comunicación, ¿sí? Porque la comunicación significa, eso lo dice la teoría misma de la comunicación, hay un emisor, hay un receptor, y bueno, hay un medio, ¿no es cierto? ¿No? Bueno, y vea el caso que les conté recién de los tuaregs del desierto del Sahara, ¿sí? Como el tipo prepara la respuesta y incluso la universaliza para que nadie se sienta ofendido en forma directa, y para que de todo ese entredicho salga algo edificante, algo que implique un aprendizaje, que implique una superación. ¿Entendés? Y ahí no pasa eso, porque digamos, esa hipervelocidad, ese hecho de estar comunicado con todo. Primero, André Le Breton, que es tan increíble porque él, a pesar de ser un tipo famoso que lo llaman de todas las universidades, ¿no? Él no usa celular, ¿no? Y la gente, como todo el mundo se desgarra la vestidura, ¿cómo no va a usar, no? Y claro, yo también empecé a usar y dejé de usar, y lo tengo ahí, no lo voy a usar, creo, porque yo no tengo, no siento que esté incomunicado, porque contesto todos los correos que me llegan, contesto si me dejan un mensaje en el contestador, yo llamo, no llamo quizá de inmediato, llamo cuando así como hacían los kikuyos, ¿no? Cuando tengo la respuesta clara, porque hay cosas que si yo hubiera contestado un correo de inmediato que me llega por email, ¿no? Es decir, yo me doy cuenta, si lo he dejado al día siguiente, me doy cuenta que si no lo hubiera contestado de inmediato, no hubiera sido tan buena la respuesta, porque después se me ocurre añadirle 2 o 3 elementos, ¿entendés? Algo que cambia y que establece, y ahí mantiene, sí, a través justamente del tratamiento más profundo de los afectos, de las situaciones, ¿entendés? Incluso el pensar una respuesta también es un pensarnos nosotros mismos, ¿no? Es decir, la construcción, digamos, de lo sagrado comienza con la lentitud. Yo me acuerdo hace años atrás, estaba dando un seminario de antropología visual también aquí con un grupo que tiene que ver con cine, ¿no? Y yo les decía que, hablando de lo sagrado, y que cuando uno se acerca a lo sagrado, nunca se acerca corriendo, ¿no? Es decir, por más que veloz que sea la vida de uno, es decir, cuando va a tener, ya sea por una entrevista esencial de trabajo, o la definición de una situación amorosa, o cualquier cosa que nosotros consideremos importante en la vida, o casarse, etc., ¿no? Generalmente uno es como que se desacelera, como primero, y nadie llega corriendo a esa instancia, ¿no? Y después me acuerdo que 2 días después creo vi el estreno que hizo, el preestreno que hizo aquí Reigada de la película Luz Silenciosa, que vamos a ver mañana, ¿no? Y me di cuenta, es decir, como que la apuesta iba más allá, ¿entiendes? O sea, cualquier cosa, ¿no?, tratada con lentitud, cualquier recorte, ¿cierto?, tratado con la lentitud, lo puedo convertir en un capítulo de un relato sagrado. Es decir, es como que la lentitud misma, al margen del contenido, ¿no es cierto?, puede ser un fragmento de un discurso sagrado, equivalente al bautismo de Cristo, ¿entiendes? Entonces, creo que son 7 minutos esa escena, ¿no?, donde está toda la familia bañándose en un río que es profundo, pero no muy ancho, quizás ancho como esto, un poquito más, ¿no? Y bueno, y la familia está deshecha porque el hombre se enamoró de otra mujer ahí,
un trabajo antropológico que hizo ahí Reigada con los menonitas, ¿no? Porque realmente los menonitas a veces hasta rechazan el teléfono y no sé cómo lo convenció para hacer una película en el cual además son familias muy tradicionales, que nunca se le ocurre divorciarse, ni incluso enamorarse de otra. Bueno, lo logró que encontró gente que va a hacer ese papel. Y bueno, y uno ve que hay un conflicto, por todos ve los chiquitos muy, muy lindos, es decir, uno se jabona los sonidos son muy, muy bajos, casi inexistentes, ¿no? Y, bueno, cualquier movimiento del agua, de los niños, etcétera, ¿no? Nos da la sensación de algo muy denso, como si fueran escenas sagradas. Y no es más que una familia bañándose. Con un problema, claro, pero siempre uno tiene problemas, ¿entiende? Es decir, y todo yo creo que el comienzo, ¿no? Por eso lo que lo llamo también en el aspecto de antropología visual, lo llamo el ojo asombrado, ¿no? Que es decir, que el primer paso es tomar conciencia de la, diríamos, percibir profundamente, tomar conciencia de la existencia de algo, ¿no? Que a veces uno puede mirarlo así por encima nomás, pero no, quizás como a mí, pueden pasar incluso en alguna relación, ¿no? De que por ahí están hace 2 o 3 años y hay un día en que uno toma conciencia, ¿no? de la existencia en todos los aspectos más hondos incluso, ¿no? De la existencia de una cosa. Entonces, toda esta cuestión, ¿no? Todo el tema de la velocidad, ¿no? Por lo pronto hay una cuestión que ya viene de la física, o sea, toda velocidad es enemiga de la profundidad. Cuando más veloz, menos profundo. Y la hipervelocidad es la superficialidad total. ¿Eh? Bueno, además en este tránsito, digamos, si uno va a entrar detrás del asombro, ¿no? Y ya en camino, diríamos, a que es el primer paso que lleva a lo maravilloso, incluso a los fulgores de la magia, si se quiere, ¿no? Uno ve que prácticamente toda esa linealidad del pensamiento analítico, y que muy manejado también, es decir, por la mentalidad del hombre, ¿no? En cambio, digamos, todo este acercamiento, es decir, son digamos, las curvas ondulantes de la vida, ¿no? Uno ve incluso en los animales, ¿no? Y creo que eso también es una herencia animal nuestra, ¿entendés? O sea, de que lo simbólico, que parece ser más manejado más profundamente por las mujeres. ¿Por qué? O sea, porque el hombre piensa en un cazador, en el proveedor de alimentos, ¿no? Es decir, tiene que ir directo hacia la presa, ¿no es cierto? O sea, no puede entretenerse en el camino con nada, ¿entiendes? En cambio, como diríamos, la hembra, en muchos animales, etcétera, ¿no? Y también en el hombre, yo veo cómo ahora se están desarrollando nuevos lenguajes políticos, que son las mujeres las que lo hacen, porque no escapan esa linealidad y, diríamos, introducen la cosa ondulante, ¿no? La cosa ondulante que retarda y que implica también un mayor pensamiento, ¿no? Te contaba esa cosa también en Arabia Saudita, no sé, de esa mujer también que dejó para que la filme la cámara de seguridad que estaba en la esquina, haciendo todos esos movimientos ondulantes, así casi de felino, ¿no? Como para reírse un poco también del poder machista, ¿no? Entonces, además, digamos, ya en esta situación, ¿no? Todo el mismo pensamiento analítico, ¿no? O racional, etcétera, va siendo desplazado, porque lo que hace falta ahí es justamente lo sinuoso, ¿no? Lo ondulante, lo que está dispuesto a no de ir como hacia un blanco, así, sin saber qué hay en el camino, sino que quiere detenerse, como hacen algunos animalitos también, que andan metiendo el hocico en cualquier hoyito que ven en el camino, no tienen prisa para ir a ningún lado. Ahí está. Bueno. Entonces, volviendo a este tema de la telefonía móvil, ¿no? O sea, yo me acuerdo que hablando también con, no, volviendo a lo que decía Le Breton, ¿no?
Es decir, hay un simulacro, dice que toda esa comunicación es un simulacro de presencia, pero que en el fondo es una gran ausencia. Hay una ausencia de espacio y de tiempo. El hombre es incapaz de estar en un sitio, ¿no? Es decir, yo creo, supongamos que salga a la mañana a comprar el diario y me quede conversando 3 palabritas, nada más que 3 palabritas, 2 minutos, con la persona que me vende, que está ahí desde el alba, subiendo fríos, calores, qué sé yo, para que uno tenga su diario temprano, ¿no? Y que me suene el celular, ¿entiendes? Es como ofensivo, o sea, porque a mí me acuerdo una vez que estaba con Bisri, ¿no? Con el cineasta, que por un libro, por un trabajo que yo estaba corrigiendo de él para entrar en un libro que es la descolonización es decir, la descolonización de la imagen, ¿no? Entonces, al principio los manejamos con internet, porque, mejor dicho, con correo electrónico, porque él lo habían operado de la vista, no sé qué. Y bueno, y después ya de consultarle todo, ya estaba más o menos todo claro, y yo para finiquitar digo, bueno, don Fernando, ¿no? Ahora podemos encontrarnos, ¿no? Porque yo pensaba que estaba en Buenos Aires. Sí, dice, pero hay un problema, estoy en Roma, me dice, ¿no? Esa cosa de la aespacialidad y la temporalidad, ¿entiendes? O sea, a mí me ha servido mucho reflexionar sobre el tema del celular y sobre toda esta cuestión, diríamos así, tan acelerada, ¿no? Para volver en este sentido más ritualista. O sea, yo creo que a diferencia de lo que pensaba cuando era adolescente y veía a mi padre que gastaba un montón de tiempo para hacer una paella, para recibir a la gente que se llene la panza, ¿no? ¿Entendés? Yo lo veía como una cosa burguesa, ¿entendés? Y me acuerdo una vez con una madre de una hija mía, bueno, en Francia, una francesa, yo veía que el 1 de mayo había una florcita chiquita que se compraba, ¿no? en la florería, y era el ritual de darle a todos los amigos y a las personas que uno quiere darle esa florcita, ¿no? Entonces me acuerdo yo, como todavía un antropólogo que todavía tenía poco de antropólogo todavía, le digo, ustedes los franceses tienen más rituales que los indios de América, le dije, ¿no? Entonces ella me dijo, dice, vos debes ser uno de esos antropólogos que creen que los rituales también para los indios, pero no para los blancos. Todo el rito, digamos, y todas esas situaciones merecen ser respetadas. Incluso cuando voy en la calle, para mí es una clase diaria de sociología, voy mirando a la gente en el metro, en todos lados miro a la gente y aprendo, ¿no? Es la única manera de no caer en el autismo, digamos, ¿no? ¿Entendés? Entonces, para mí es como si me suena el teléfono en la calle, es como que me estén interrumpiendo una clase, ¿entendés? Entonces, no, lo único, cuando estoy en mi casa sí estoy disponible, que el que llama, salvo algún momento, si invito a alguien a almorzar o a comer, por ejemplo, no, ahí tampoco atiendo, porque por ahí a veces las cosas, después de 1 hora o 2 horas, van saliendo cosas que va creando un clima que permite aflorar cosas. Si yo lo interrumpo ese clima, hay cosas que no van a salir, ¿entiendes? Entonces, ¿por dónde pasa el amor a la comunicación y no la ideología de la comunicación? ¿Entiendes? A partir del momento que yo preservo las vías, ¿no es cierto?, para que lo profundo pueda aflorar. Y no, es decir, tratar de minimizar al máximo toda esta cuestión, como les decía, ¿no? Si yo viajo, no estoy escribiendo ni sé qué pasa con mi hija, ahora no está ahí, si se le pasa algo, si le atropella un auto, yo no puedo hacer nada desde aquí. ¿No? Entonces hay que saber estar en un sitio, estar entero, y estar en un tiempo, ¿entiendes? Y estar con una persona y después con otra, ¿no? Con las dos al mismo tiempo. Que está hablando conmigo, justo se está planteando y suena el teléfono con otra cuestión y que el tipo lo pone mal, etc. ¿Entiendes? Entonces, esa maquinita yo creo que es una asesina serial de la comunicación, Dios. Entonces, es justamente la lentitud lo único que, digamos, que posibilita la presencia, ¿no? Esta cuestión de la presencia y la ausencia, ¿no? Bueno, ya. También el cineasta chino Wong Kar-wai declaró en un reportaje que el cine violento, ¿no? Busca la inmediatez del efecto, no la épica.
¿no? Pues esta requiere siempre el paso del tiempo, la lenta construcción. Es decir, si uno ve cualquier gran tragedia, Hamlet, etc., ven que la construcción de un clima y que puede terminar después en muertes de alguien, ¿no? Son cosas lentas, ¿no? Ofensas al honor, etcétera, que a veces son problemas que vienen de generación a otra generación, como las vendetas, etcétera, ¿entiendes? Entonces, claro, los norteamericanos, el cine clase B que hacen, entonces siempre, por ejemplo, ya la muerte la convierte en un espectáculo, y creo que eso también hace que la facilidad con que se mata hoy, porque la gente está tan aburrida que ver caer a una persona, el primero matar a alguien, uno debe sentirse un dios. ¿Cómo puede quitarle con apretar un gatillo nomás? Ya eliminó a una persona del mundo, ¿entendés? Eso parece ser que fuera una tarea divina, ¿entendés? Un poder que... Y como son personas que no tienen su vida ya prácticamente vacía de valores, ¿entiendes? Entonces eso es una emoción muy fuerte, ¿entiendes? Entonces, y sobre todo, es bueno que si la persona que hay que está en un cuarto piso de ahí tirando, y entonces yo le pego un tiro desde abajo y cae dando volteretas, es un gran espectáculo, ¿viste? Incluso ustedes se ríen, pero hay muchos chicos así que no, o drogados, ¿no? Que también a veces matan por eso, ¿no? Para sentir la emoción de matar, ¿no? Pues ya no se puede hablar de que, bueno, el mismo cine norteamericano dice que unos son los buenos, los otros los malos, y los dos son iguales, una basura igual, ¿viste? También ¿no? Dentro del tema de la lentitud, también podría decir que, ¿no? Que entra a jugar el calor también, ¿no? Sí, el calor, ¿no? Por ejemplo, quien trabaja también es con Antonioni, ¿no? Que apela a la lentitud del ritmo y la introspección psicológica, etcétera, el aprovechamiento de los espacios para transferirle estados de ánimos, ¿no? Así como es alguna cosa que viene del romanticismo también, ¿no? O que antes que el romanticismo creo que viene ya de las epopeyas, ¿no? Como por ejemplo la epopeya de Carlomagno, etcétera, donde también cuando lo matan ahí a uno de los que era uno de los capitanes principales de él, etcétera, ¿no? También sí, hay como que toda la naturaleza se conmueve, ¿no? Y se suma, ¿no? Que la naturaleza participa en las batallas de un lado, del otro, etcétera. Eso ya viene de lejos, ¿no? Pero bueno, utilizan la película, ¿no? Usa los colores para generar así una cosa impresionista, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, y también hay los sonidos son bajos, todo el mecanismo de la construcción de lo sagrado, diríamos, ¿no? Pero vemos que eso, como pasa con la película del Desierto Rojo, que es frío, ¿no es cierto? Y generalmente lo sagrado está siempre asimilado ya a nivel casi universal con lo caliente, con la temperatura, con lo quemante, ¿entiendes? Entonces, no hace falta que la cosa tenga silencio, sino que tenga vida, ¿no? Que tenga vida y por lo tanto, porque la vida en última instancia, esa fuerza vital es lo quemante y lo que termina, diríamos, porque lo otro, en medida que falta esa fuerza vital, nos queda como un elemento intelectual. Por eso las películas de Antonioni a veces parecen muy intelectuales. ¿Por qué? Porque carecen de esa fuerza vital. Y lo sagrado, digamos, es incompleto, ¿no? Cuando se lo presenta frío, ¿no? Bueno. Pues también todo, para salir ya del tema, ¿no? También lo sagrado, ¿no? Digamos la velocidad, ¿no? Que a la medida que es inconciliable con la profundidad, contribuye, ¿no es cierto?, a mantener o propulsar esto que Lipovetsky llamó la era del vacío, ¿no es cierto?, o Marshall Berman, la licuefacción de lo real, ¿no es cierto?, o Kundera lo llamó también la insoportable levedad del ser, ¿no? Y bueno, y otro, Castoriadis habló del ascenso de la insignificancia, ¿no? Todo eso se debe a que ahora las tecnologías, etcétera, está cada vez más veloz, ¿entiendes? Y yo creo que eso también, esta velocidad está produciendo ya una mutación antropológica, de hecho, ¿no? Yo creo que ya en pocos años más, es decir, todos los valores que yo mamé o mamamos, los que tenemos cierta edad ya,
van a quedar como cosa de otra humanidad, ¿no? ¿No? Es decir, todo, porque toda además la demolición de todos convertir a todos los espacios sagrados, antropológicos, ¿no? Que hablábamos ayer del tema no lugares, ¿no? Un campo que era hermoso, lleno de cosas, de pronto había encontrado, qué sé yo, hectáreas y hectáreas, puros con unas hojas, que incluso una plantita así chiquita, horrible, ¿no? Y que no sé, donde ya todo de veneno, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo incluso cuando escucho las canciones folclóricas de Argentina, ¿no? Veo que traducen un sentimiento de que ya no es de actual ni real, ¿entiendes? O sea, ya en el paisaje, en el mismo paisaje humano digamos, y físico, ¿no? Es decir, toda esa cosa, todo ese sentimiento que me desata de la canción, yo ya no lo puedo relacionar con eso, ¿entiendes? Incluso me pasa también, ¿no? Que a través de las novelas que escribo, ya, por ejemplo, como no quiero meter celulares ni nada por el estilo, tengo que hacerlas terminar a fin del siglo anterior, ¿entendés? Porque ya me doy cuenta que ya con los elementos de velocidad, etcétera, antes, por ejemplo, yo recuerdo cuando recién casado, para ir mi mujer me decía, bueno, vengo a las 9:30, y eran las 10:20 y no aparecía, ¿no? Y no sonaba el teléfono tampoco, porque no había celulares entonces, ¿no? Entonces yo empezaba a hacerme películas, ¿no? Y entonces era bueno tener el misterio, ¿entendés? O sea, porque una de las cosas de este aparatito es que aniquila el misterio también, ¿entendés? O sea, si yo quiero saber algo, ¿por qué no? Porque entonces llamo al teléfono, sí, ¿a dónde están? No, ya voy, ya tomé lo único tal, llego en 10 minutos, 15 minutos. Entonces toda esa fantasía que me hice, ¿no? Esas fantasías son buenas hacérselas, ¿entendés? Porque también sirven para ver hasta qué punto a uno le importa la vida del otro, ¿entiendes? Bueno. Y por último, ¿no? El taoísmo, ¿no? Desarrolló el concepto de quietud en movimiento, ¿no? ¿Entendés? Es decir, porque es diciendo que la verdadera quietud es la quietud que se mueve, ¿no? Eso, por ejemplo, porque digamos la quietud, la verdadera quietud que da cuenta del ritmo del universo es la que se mueve, porque el universo mismo se mueve, ¿no? Y eso lo trasladaron al teatro No en Japón, ¿no? Con una máxima que viene también del taoísmo, ¿no? Que por ejemplo, tanto en el No como incluso en otras actuaciones, ¿no? Dice que hay que desplegar en el espacio solo 1/3 de la energía del actor. O sea, si el actor tiene que ir, por ejemplo, de aquí para allá, ¿no? Porque supongamos que está diciendo algo y después quiere continuar su discurso o cambiar de tema, etcétera, necesita ir para allá, ¿no? Entonces, si él va y camina hacia el paso normal o acelerado, ¿no? Para llegar hasta el lugar, en ese trayecto no pasó nada, ¿no? El cuerpo estuvo como, diríamos, estuvo vacío en cuanto a técnicas de actuación. En cambio, ellos, con la quietud de movimiento, ellos plantean, por ejemplo, ¿no? Eso quizás si alguien vio cosas en el Oriente, que la persona, por ejemplo, que hace un pequeño movimiento, ¿no? Estirando una pierna, por ejemplo, con mucha tensión, pero uno ve toda la tensión que pone en ese movimiento, ¿no? Entonces, ellos dicen que hay que desplegar el 2/3 en el tiempo y 1/3 en el espacio, ¿sí? O sea, quiere decir de pronto que yo dar un paso voy a tardar tal vez, quizá en el tiempo que yo doy un paso una persona fue y volvió no sé, en pocos segundos, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? Esa manera de desplazarme, o sea, obedece a una estética e incluso a una filosofía, ¿entendés? Que permite, que le da primero belleza y la significación, la actuación, etcétera, ¿no? Porque evita los puntos muertos, que implica que yo trasladarse a otro sitio. ¿Cómo se traslada? La acción tiene que seguir allá, yo me traslado a esa acción. Me traslado como camino en la calle, o hago una estética para eso, ¿entendés? Porque además esa forma de traslación, ¿no? También, como toda lentitud, da idea de pensar, ¿no? Es como una introducción lenta a otra situación, ¿no? Bueno, Bachelard decía, ¿no?, que el calor y la luz, ¿no?, más que propiedades del fuego, ¿no?,
serían modalidades, ¿no? El calor no es esencial al fuego elemental, dice Bachelard, ¿no? Tampoco la luz, o sea, la luna produce luz, pero no tiene calor, ¿entiendes? O sea, pero no calienta, digamos, ¿no? Entonces, también queda todo sujeto a las leyes de la termodinámica, en el cual si uno proyecta luz sobre una superficie negra, por ejemplo, eso se convierte en calor, pero ese calor después ya no puede ser revertido a la luz, ¿no? Esto es uno de los principios de la termodinámica. Bueno, pero la luz tiene, digamos, el poder de iluminar, ¿no es cierto?, y destacar lo luminoso y destacar todo realmente, porque gracias a la luz existen las cosas. En las tinieblas no hay nada, ¿entiendes? No hay nada visible. Entonces, por eso ve la importancia de la iluminación en las galerías de arte, que tienen que ser iluminados de determinada manera para que pueda resaltar la importancia de la obra. Para que, ¿no? Por eso, todo lo luminoso se rodea de luz, ¿no? Es decir, lo importante, la función principal del calor en esto, en lo sagrado, es de purificar, ¿no? De purificar eso y sublimar la materia, ¿no? O que a pesar de que el calor corrompe lo orgánico, ¿no? También la luz, que siempre los luminosos andan buscando la luz y viceversa, ¿no? Es decir, siempre rodea a lo luminoso como un aura o un resplandor, ¿no? Que esto es lo que trabajó también mucho Benjamin, ¿no? Y al cual después también Ticio Escobar le dedicó más de un año o 2 años de vida para interpretar toda la cuestión relacionada con Benjamin, ¿no? Bueno, entonces ese resplandor es lo que llamaríamos así como llameante descarga de poder, como hablábamos, ¿se acuerdan? Al hablar de los chamacocos, ¿no? Y del casco huerta, esa que los revolean, ¿no? Bueno, todo eso es decir, la luz, ¿no? Y el aura, etcétera, tiene una cuestión un poco llameante en sí mismo, ¿no? que se relaciona bastante con lo luminoso, ¿sí? Porque por lo pronto entra en juego otro tipo de energía, ¿no? Es decir, la energía que se condensa durante un largo tiempo lentamente y después se descarga con la fuerza de un rayo, ¿no? Y que es la única manera de cancelar también el poder enfriador, digamos, del intelecto, ¿no? Bueno. Los guaraníes distinguen tres tipos de... Volvemos a los guaraníes, ¿visto? Esos son como Hegel prácticamente. Y los guaraníes en relación a lo sagrado distinguen 3 formas de luz, ¿no? La primera, que es verá, B corta, ERA, que es la luz esplendente, ¿no? O sea, que el resplandor, que se relaciona también, es un elemento así como poético, ¿no? Y que, bueno, que nos remite al verbo resplandecer, ¿no? Que es despedir rayos de luz, ¿no? Que ya esa luz puede ser propia o reflejada de otro elemento luminoso que se la presta, ¿entendés? Pero lo que resplandece, ¿no? Y que ellos lo ven también como una categoría estética, se podría decir, ¿no? Y en todo en relación a lo sagrado, porque lo sagrado no puede prescindir de la luz, ¿no? Y también esto, junto con lo sagrado, va la belleza, ¿no? La belleza que, bueno, que es porá en guaraní, ¿no? O bello o hermoso, ¿no? Pero ellos tienen la idea, por ejemplo, te digo que es igual a Hegel en este pensamiento, ¿no? En el cual dice que la belleza no es, digamos que la naturaleza no es bella, y lo dicen ellos a pesar de ser los que más aman la naturaleza y han clasificado miles de especies de árboles, etc., ¿no? Que siendo que la belleza es una propiedad del espíritu, de algún modo, la pone, el espíritu que pone la belleza en las cosas, es decir, depende de la mirada, ¿no? Que es también lo que dice un poco Hegel, ¿no? A través de la... así como de la espiritualidad, ¿no es cierto?, del espíritu, no sé cómo le llama, que hay un espíritu que es el que pone la belleza en esas cosas, ¿no? Bueno, después de la luz esplendente, ¿no?, que verá,
está otra luz que le llama rendí, ¿no? que es justamente la luz llameante, ¿no? que es menos sutil que la anterior y que se asocia al calor, ¿no? El calor que incluso puede llegar a matar, ¿no? Que ilumina menos. Piensen, por ejemplo, hago en la noche, estoy en el campo y hago una hoguera, ¿no? Esa hoguera tiene calor, pero al mismo tiempo tiene poca luz. Uno apenas alcanza a iluminar un poco, 2, 3 metros a la redonda y ya no hay más luz, ¿entiendes? Y después pone la tercera, que se llama Iriapá, que es el brillo tronante, o sea, acompañado por un ruido ensordecedor, como sería casi la conjunción del rayo con el trueno. También los Upanishads y el pensamiento de la India ha tomado mucho el tema de los símbolos luminosos, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el tema de ver que tomando el tema del arco, como la flecha, ven a veces al alma como una flecha disparada por un arco hacia el infinito, ¿no? Y que por lo tanto al subir hacia el cielo se va alejando, digamos, se va enfriando. Esto es importante también, ¿no? Todas las construcciones que se hacen simbólicas alrededor de la luz y también del calor y la frialdad. Ustedes, por ejemplo, si descienden por una vez yo bajé en una mina ahí en Potosí, me acuerdo, como cerca de 400 metros, por un ascensorcito así que bajaba, ¿no? Que era como bajar al fondo del infierno, ¿no? Ya afuera hacía mucho frío y abajo hacía 40 grados. Los pobres mineros no se ponían nada encima, y encima con unas barrenadoras era un polvo de sílice así que levantaban, que después a los 30 años ya estaban muertos esos tipos, o con los pulmones todos anquilosados. Bueno, entonces ver que esto de la profundidad, ¿no? Y del calor en la profundidad, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, ¿no? se habla del calor, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Habla de profundizar, por ejemplo, ¿no? Como profundizar para entrar, digamos, hacia el corazón de las cosas, ¿no? Y bueno, y eso se supone que uno hacia abajo se va aumentando en parte el calor, ¿no? Y al mismo tiempo, uno cuando se busca lo sagrado, por ejemplo, ¿no? Lo miran hacia arriba y no se da cuenta primero que el brillo más importante de los colores se da sobre la superficie de la Tierra. Y a medida que yo asciendo, se va enfriando. Una vez va en un avión a 10.000 o más metros de altura y le dicen temperatura exterior 70 grados bajo cero, dicen, ¿eh? Que ahí con eso no puede vivir nada, quiere decir que no más temperatura que en el polo. ¿Entienden? Entonces, se habla, por ejemplo, así de la luz de la sabiduría, ¿no es cierto? Y bueno, la sabiduría implica o la idea de profundizar en algo, ¿no? Entonces, como justamente estamos profundizando en algo, ¿no? O queremos que la luz de la sabiduría va buscando la luz, pero el verbo profundizar nos lleva hacia la sombra, diríamos. Porque sabemos que la luz está aquí en la superficie. Y cuando uno desciende, entra en lo oscuro, diríamos, ¿no? Y sin embargo nosotros lo vemos en términos de luz, ¿no? Estos parámetros de saber en relación a dónde está digamos, el color, y dónde está el sentido, ¿no? Es importante para poder medir, así como hablaba recién en el caso de Antonioni, ¿no? De la ausencia de lo quemante, ¿no? en su mirada sobre lo sagrado, lo enfría y lo intelectualiza. Es decir, ellos entonces ven el hinduismo, se ve como disparar la flecha, ¿no? Hacia el infinito, lo ven como una ascensión vertiginosa que lo puede llevar al estado del nirvana, que ellos lo definen como un esplendoroso vacío. Es decir, fíjese eso, la idea esplendoroso, resplandor, ¿no? Pero al mismo tiempo vacío, ¿no? Bueno, el último día vamos a hablar del tema del vacío y de la nada, también cómo actúan en la filosofía, ¿no? Bueno, entonces, ¿no ven que en esta iluminación, ¿no?
el individuo rompe con toda la horizontalidad comunitaria. ¿Se acuerda que ayer le hablaba también de Messier Leiry, ¿no? Que no quería, bueno, que no quería salirse de esa tierra de nadie, porque ahí se daba cuenta que estaba toda la polisemia, que estaba como poeta, ¿no? El que pasar eso, trascender eso, era entrar ya en un terreno místico que no le interesaba. Digamos, de estas búsquedas, ¿no? de lo que llamo la ideología ascensional, sobre todo detrás de la luz, ¿no? Siempre hay una mistificación purificadora que actúa a menudo, ¿no? Y se lo ve incluso en el terreno del arte, ¿no? Como personas como lo que llamo cultura elitista, ¿no? Manejan elementos que no son propios de la cultura de ese país porque saben que es la mejor manera de que no tenés que compartir ese conocimiento con mucha gente. Y les permite presentarse como grupo, ¿no? Como grupo que digamos, que busca distinguirse como persona, ¿no? Es decir, como es una élite, ¿no? Bueno, también se distingue lo que se llama las luces de adentro y las luces de afuera, ¿no? Las luces que vienen de adentro implican en uno, ¿no es cierto?, abrir, cerrar los ojos y concentrarse para percibirla. En cambio, cuando la luz viene de afuera, más bien abrir grandes los ojos todo lo que se pueda para captar en su plenitud esa luz que viene, ¿no? Bueno. También en el caso por ejemplo, en toda la mística ascensional, ¿no? Eso lo muestra ahí Gilbert Durand también, cuando ve que, es decir, todo lo que se va hacia arriba, ¿no? Y como antecedente podríamos hablar, ¿se acuerdan de los poetas modernistas que hablaban del azur? Que el azur era un poco ese azul suave, tenue, que está en lo alto, ¿entendés? Entonces aquí, en toda esta mística prácticamente, ¿no? hay por un lado digamos una evasión de la horizontalidad fraternal, ¿no? Y después supuestamente va buscando la máxima intensidad, etc. Pero vimos, la elevación enfría, por lo tanto, ¿no? El calor de la vida queda atrás, ¿no es cierto? Queda abajo, y ellos van incluso avanza hacia el frío, ¿no es cierto? Y por otro lado también, ya en tantos colores, ¿no? Es decir, la luz hacia las que van es generalmente el blanco, ¿no? O algún azulado así muy, muy tenue en un principio, después es casi como el puro blanco, y a veces también se habla del dorado, ¿no? Por eso el dorado tiene dos usos, ¿no? Hay uno que es un poco más intenso, con más rojo, ¿no? Que es el que se usa, que puede tener que ver con lo sagrado, ¿no? y que tiene vida, pero generalmente hay el otro que se llama el dorado de iglesia, que es un color muerto, ¿no? Entonces resulta que buscando la vida, o queriendo potenciar la vida con todo este salto acrobático, diríamos, ¿no? Vas toma los colores por ejemplo, en México la muerte, el blanco es el color de la muerte, también en África más o menos pasa lo mismo. Hay muchos grupos así indígenas que lo ven al blanco como un no color, ¿no? Es decir, la ausencia de color en los animales, etcétera, lo traducen como, ¿no? como carencia de fuerza vital, ¿no? Entonces resulta que se van hacia el frío, dejan el calor para ir hacia el frío, ¿no? Y encima los colores se van atenuando, y van desapareciendo, y caer en los tonos de la insignificancia, a los tonos cromáticos de la insignificancia, diríamos, ¿no? Por eso en África, ¿no? Son fanáticos de los colores, ustedes ven la ropa, todo eso, ¿no? Para ellos, porque se ajusta también a toda la fuerza vital que es como el centro de todas sus concepciones filosóficas, ¿no? Y sobre todo también, incluso el tema de la fuerza vital está presente entre los ancestros, es decir, los muertos, ¿no? Es decir, no tienen vida, pero sí existencia, ¿no?
Y también para ser un ancestro, lo que se llama exactamente un ancestro, porque nunca un tipo muy enfermo, deforme, o que no tuvo descendencia, etcétera, es un ancestro, ¿no? Los ancestros también tienen así, digamos, lo que los mantiene como ancestros también es fuerza vital. Entonces, fíjese, una filosofía que hasta los muertos tienen fuerza vital, ¿no? Y yo creo que es real, ¿no? Porque cuántos muertos importantes, ¿no? Yo ya aquí conozco muchos amigos que ya están muertos, ahora murió Stavenhagen, etcétera, ¿no? Y bueno, por eso no quiere decir que en la medida que tienen un nombre, ¿no? Uno puede ser recordado y tiene una existencia, porque lo que no existe nunca no puede ser ni siquiera nombrado, ¿no? Y eso es lo maravilloso del nombre de una persona, diríamos, ¿no? Que cuando a uno, toda persona uno asocia atributos, escenas, ¿no? Vividas con él, etcétera, ¿no? Pero cuando uno ya se olvidó del nombre de esa persona, los atributos quedan sueltos ahí volando, ¿entendés? O sea, ¿no? Ya ahí llega el olvido, ¿no? Porque de alguna manera, por más que quede solo el nombre de una persona, ¿no? Es un mínimo grado de existencia, pero por lo general el nombre no solo de las personas muertas, sino también de cosas, etcétera, ¿no? No va a remitir a ello, le va a dar una existencia, por lo tanto no son parte de la nada, digamos, ¿no? Y también decía incluso los colores hasta se manifiestan así hasta en el sueño, ¿no? Hay culturas así que sueñan mucho en tecnicolor, ¿entendés? O sea, que otras sueñan con otros, con mundos sin colores, ¿entendés? Sí, mientras la Tierra, si uno ve que el calor viene a medida que, si voy desde el fondo de la Tierra, a medida que subo, ¿no? Va de alguna manera bajando la temperatura, ¿no? Es decir, porque aquí suponte el magma de la Tierra es mucho calor, a medida que va subiendo, ¿no? Voy a llegar al plano de horizontalidad de la Tierra, donde el calor es mucho más moderado, ¿no es cierto? Y a partir de ahí, o sea, a medida que subo, ese calor se empieza a convertir en frío, y no tarda mucho, no hay que elevarse mucha distancia para encontrarse con fríos horripilantes, ¿no? Por lo tanto, entonces toda purificación es incolora, ¿no? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, sospechosa, ¿no? Vista desde la zona sagrada, ¿no? Es decir, todo aquello que escapa el calor y la luz, de alguna manera, no es sospechoso, ¿no? Por eso, ¿no? Eso habla de la mística, de la ascensión celeste, ¿no? Y creo que esto es una cosa muy, muy importante, ¿no? Porque todos nuestros pueblos son pueblos de superficie, o sea, tanto lo de África como lo de América, ¿entiendes? O sea, que no coquetean con la altura, ¿no? ¿no? Es decir, por ejemplo, en Cuba, cuando termina la ceremonia de las santerías, todo eso, los orillas, ¿dónde van? No van al cielo, ni en un pozo de la tierra, viven a las ceibas, ¿no es cierto? Viven en el monte. Son dioses de superficie, ¿no? Mitologías de superficie. Así aquí hay una cosa importante de Bachelard, y con esto vamos a cortar con el tema, ¿no? Es de que él dice que para hablar de la diferencia de la luz y el calor, ¿no? Y él dice que la luz juega y ríe sobre la superficie de las cosas, no dice, pero solo el calor penetra, ¿no? Y aquí estamos con algo realmente muy interesante, ¿entendés? O sea, porque que viene a través del verbo penetrar, ¿sí? Que no solo tiene una connotación sexual, incluso ya ahora que la Biblia hablaba de Adán conoció a Eva, ¿no? Por lo tanto es también como una forma de conocimiento, que realmente lo es, ¿entiendes? Sino también como vemos, por ejemplo, como el verbo penetrar, si uno se mete entra en un problema, en un estudio determinado, etcétera, todo viaje hacia lo profundo de una realidad, uno lo ve como una penetración, ¿cierto? Y dice, bueno, tanto en el amor como en las otras cosas, ¿no? Entonces puede decir, ¿qué es lo que lleva al hombre a buscar esa penetración, ¿no? Lo que no me gusta de la palabra penetración, porque si no sería una metáfora interesantísima, ¿no? Es el hecho de que, bueno, en el caso de la mujer la convierte en penetrada, y eso no es bueno, ¿entiendes?
Es decir, porque claro que ella también en la vida puede penetrar en las cosas, ¿no? Pero ya tendría que dejar atrás la metáfora sexual, ¿entiendes? Es decir, pero está detrás del concepto de penetrar, ¿no? Es decir, es la idea de que la manera que uno entra va en busca de un calor íntimo, de unos secretos, de cosas que no están a la vista o no están en la superficie. Entonces, es un poco una aventura simbólica, digamos, ¿no? El hecho de penetrar en una realidad, en un tema, ¿no? En una situación, ¿no? También, habla a propósito de esto, ¿no? Bueno, pues el más fructífero de los viajes sería el que lleva hacia adentro, ¿no? De los seres y las cosas. Por de ahí entonces la importancia, ¿no? Y después dice algo que también me acuerdo que a mí me asombraba de niño cuando sentía un algodón con alcohol, cómo, digamos, estaba todo el resplandor del fuego y sin embargo el algodón no se quemaba. ¿Entendés? Por eso también él habla, ¿no? Que todos ansiamos así ser el algodón impregnado de alcohol que sostiene el resplandor sin quemarse, ¿no? Y después dice algo que es muy interesante también, dice, y todo esto, digamos, es decir, toda esta experiencia, ¿no? De que estamos hablando del fuego, de la luz, etcétera, ¿no? Dice, es importante, es decir, experimentar en la aventura, dice, no hay que experimentar en la aventura la conciencia de arder, sin entender. Es decir, yo puedo, la vida intensa, ¿no? Es la que no, de algún modo la que no tiene conciencia. Si yo estoy pensando que estoy viviendo un momento intenso, ¿no es cierto? Es como que estoy enfriando la tensión. Eso lo dice él, ¿no? Y después, y con respecto a la intensidad, dice que es preciso ser intenso sin saberlo, ¿no? Porque toda conciencia, es decir, toda conciencia de alguna manera cuarta, ¿no es cierto? Cuarta el ardor, ¿no? Es decir, por el papel digamos, enfriador que tiene la conciencia, ¿no? Porque hay algo que se ha llamado sentiencia también, que merece la conciencia de sentir. Alguien, no sé quién, acudió a ese verbo sentiencia, o sea, sustantivo, ¿no? Y como, es decir, generalmente uno algún mínimo de conciencia tiene cuando vive algo muy, muy importante, ¿entendés? Pero yo creo que es mejor no forzar en ese momento los aspectos analíticos, diríamos, ¿no? Lo que seríamos la conciencia de arder, ¿no? Porque cabría, es decir, aunque esto habría que ver, ¿no? Yo no estoy tan seguro, ¿no? De que la conciencia de arder, ¿no? Es decir, sea realmente enfriadora, ¿entiendes? En alguna medida puede que sí, ¿entiendes? Pero también tampoco hay que despojar, diríamos, a la línea simbólica, ¿no? De todo tipo de reflexión, ¿no es cierto? Por eso se habla de pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico no es un pensamiento analítico. Entonces yo creo que uno puede llegar a sentir y tener cierta conciencia de lo que está sucediendo, sin esquivando de algún modo la intervención o de la intelección o del elemento enfriador del intelecto, ¿no? Bueno, aquí dice, como cierre del capítulo, digo, un hijo noble de la luz es el jardín, ¿no? Si bien representa un espacio sensual, nunca funcionó en el imaginario de los pueblos como un ámbito propicio a las bacanales, ¿no? Es que ésta se relaciona con lo nocturno y la esencia del jardín es diurna, ¿no? Reza un antiguo proverbio persa que quien construye un jardín deviene un aliado de la luz, pues ningún jardín surgió nunca de las tinieblas. Qué bueno eso, ¿no? Ya está. Bueno, ¿qué horas son? Menos 20, 12 menos 20, bueno. Bueno, vamos a ir entonces al tema y después quiero hablar también de lo que pasa con los teotihuacanos, los aztecas, ¿no? ¿No sabe cuál es la gran originalidad de los paraísos mexicanos? Y que no se juntan los hombres con las mujeres.
Y por ejemplo, usted ve que en el Tlalocan ahí están todos jugando, ¿no? Y jugando a la pelota. Yo creo que muchos de ellos se van a querer ir hoy al Tlalocan, ¿no? Porque hay tipos que son tan desaforados con respecto al fútbol, ¿no? Y que las mujeres siempre son con alguien que va hinchando, que no les deja jugar todo lo que quieran, en vez de pasarse el partido el domingo en la cancha, en vez de salir a pasear con ellos, ¿no? Entonces yo creo que esos tipos tenían que ir al Tlalocan, así puede jugar a la pelota todo el tiempo sin que nadie lo embrome. Porque he visto que está, bueno, no sé si aquí después está en la tapa, lo puse la imagen de Tlalocan en la tapa del libro, ¿no? Ya vamos a ver. Y es realmente raro eso, ¿no? Porque incluso no solo eso, sino que hasta en la mitología son castigadas las mujeres, ¿no? Sobre todo en el Paraíso del Sol, ¿no? Bueno, ya vamos a ir en su momento, ahora vamos por parte. Pero quería resaltarle eso nada más, que tienen esa especialidad, digamos, ¿entendés? Bueno, la idea de la inmortalidad, digamos, es muy antigua, ¿no? Tienes miles de años, ¿no? Saber de que hay algo detrás de la muerte, bueno, y algunos pueblos han construido, diríamos, lo que podríamos llamar un imaginario escatológico, ¿no? Bueno, y que sería solo una parte de lo que se van a llamar antropología de la muerte. La muerte primero tiene todos los rituales, cosas que hacen al hecho físico de morir, de familia, etc. Después hay otras partes de la antropología de la muerte que habla de las vicisitudes que tiene el alma para llegar a un determinado sitio, que es donde se va a reposar eternamente, ¿no? Entonces a veces tiene que atravesar montones de pruebas y de cosas, ¿no? Y todo, incluso llegan a matarse. A veces los señores mataban mujeres, o servidores y animales, caballos, etcétera, porque lo acompañen en ese viaje, ¿no? Para tener una mujer y tener un caballo en el viaje, y también tener armas, porque lo enterraban con armas, etcétera, para ese viaje al otro mundo, ¿no? Pero no es esto lo que me interesa, sino ir a ese punto final, diríamos, una vez que llegan a ese mundo, a ese paraíso, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Entiendes? Entonces, se supone que es una segunda vida, ¿no? Y bueno, también en un principio, o sea, siempre parece ser que lo primero fue la idea del alma, que el alma permanece, ¿no? Bueno, en este sentido, ¿no? Dijimos hablando del nombre, ¿no? En la medida que hay un nombre propio, y ese nombre, y una persona tuvo una existencia y la vida en la cual alternó con varias personas, hace que de hecho, ¿no? El estar muerto, ¿no? le da todavía un elemento de supervivencia, porque es recordado, es evocado, etcétera, ¿no? Lo que él hizo por ahí le resulta útil a muchas personas, etcétera, ¿no? Entonces eso de algún modo lo mantiene, pero ¿qué pasa? Pero primero, ¿no? Hay un momento que se empieza a hablar también aunque no son muchas las culturas en eso, ¿no? De entrar con el cuerpo, o sea, la eternidad, la inmortalidad del cuerpo, de la carne. Vimos que como en el caso de los guaraníes, ¿no? Por ahí piensan que buscan y muchos lo han encontrado, ¿no es cierto?, llegar al estado de indestructibilidad, que es venir a ser, ¿no es cierto?, alcanzar la inmortalidad sin morir. ¿Entiendes? Bueno, claro que dentro de todo en esto, digamos, del paraíso, entran una serie de pulsiones colectivas, de sueños, etcétera, de la cosmovisión que va teniendo este pueblo y que define de alguna manera, ¿no? en qué va a consistir esa otra vida, ¿no? Y yo digo que para mí eso es como una prueba de fuego de la cultura, ¿no? Que muestra, es decir, porque como el tema escatológico es una cosa central en todo imaginario, ¿no? Y todo, por ejemplo, las religiones antiguas, ¿no? Es decir, es muy importante, ¿no? Como es decir, esto que decía, dime cómo muere y te diré quién eres, ¿no? Podría, incluso de Octavio Paz, podría ir más allá, ¿entendés? En el sentido de saber, bueno, cómo se vive o desempeña en ese punto de llegada, después que se pasaron todos los obstáculos, ¿no? Y
Y la belleza de ese lugar, y si toda la teoría, que es un poco la base de la tesis de todo esto de trabajo, ¿no? Es que al ser justamente un capítulo fundamental, ¿no? de una cultura y de lo sagrado dentro, ¿no? El hecho de saber qué pasa después de la muerte no es un tema menor dentro de una cultura. Entonces, justamente por tratarse de algo de especial importancia, que las culturas lo viven como tal, ¿no? Y por lo tanto no pueden olvidarlo, ¿no? Entonces, ahí uno ve digamos, las miserias y esplendores que puede tener una cultura, ¿no? Es decir, las culturas que de alguna manera ¿no? Que carecen mucho de humanismo, ¿no? o de sentido de la belleza, etcétera, no pueden tener sueños como los que hablábamos ayer de los vikingos, ¿entiendes? O sea, ¿no? Con el paraíso de Odín, ¿entiendes? Es un poco como terrible la idea esa, ¿no? Porque está hablando, claro, de un pueblo que lo único que le interesa es la guerra, así como ahora le interesa la pelota. Ahora, dentro de todo imaginario escatológico, el individuo, como pasa también en otros terrenos de las religiones, etc., siempre hay una bajada individual a esto, ¿no? Ayer hablábamos del tema de la eternidad, ¿no? Como, citando a Borges también y a otros, como que realmente la eternidad puede ser un elemento muy útil para manejarlo en la vida corriente, en la vida no eterna, digamos, que vivimos, ¿no? Porque todo este imaginario es valioso en la medida en que también ayuda a significar la vida, porque de eso se trata en el fondo, ¿no? Y esto, por ejemplo, el caso del cristianismo, sostuvo muchas cuestiones que son verdaderamente inhumanas a través de una escatología, ¿no? de asustar a la gente con el fuego del infierno, ¿no? Entonces, en esa bajada también digamos, ¿no? de lo que es la creencia compartida o social y cómo lo interpreta o lo viven los individuos, cómo lo sueñan cada uno de ellos, ¿no? Porque eso es importante también porque son cosas que entran a jugar en su valoración de la vida, ¿no? Entonces, la idea de la supervivencia de lo esencial de una persona fue anterior a la resurrección del cuerpo, ¿no? Es decir, que no todas las culturas admiten, o algunos incluso parecen ignorarlo, dar por interés que, bueno, que uno, o dar por supuesto que uno va a llegar. Yo me pregunto si los egipcios, ¿no? Sí, no hablaban de resurrección del cuerpo, pero sí, de algún modo lo momificaban y todo eso con la idea de que se mantuviera en condiciones de entrar ahí, ¿entiendes? De hecho, es como que estaba implícito, ¿no? Bueno, esto también comentaba ayer, ¿no? Lo que yo llamo cuerpo escatológico, ¿no? ¿Con qué cuerpo uno llega, digamos, resucita, ¿no? en esa vida eterna? Porque le decía, bueno, un viejo de 90 años no va a querer resucitar como uno de 90, va a querer estar como uno de 30, ¿no es cierto? Bueno, también una mujer no va a querer resucitar como hombre, ni un hombre como una mujer, a menos que sea una manera también de dirimir diversos problemas de identidad sexual, ¿no? El chico tampoco quiere quedarse eternamente niño, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que nunca vi que se las plantearan, ¿entendés? Nadie dice cómo va a resucitar, ¿no? Dan por entendido que, bueno, que cada uno va a resucitar como quiere, ¿no? No. Entonces, en esto último entra, ¿no? Lo que yo llamo la dialéctica entre el cuerpo real y el cuerpo soñado, o ideal o virtual, ¿no? Porque el deforme también va a querer, el que le perdió una pierna va a querer, no quiere ser tampoco que le falte una pierna en el paraíso, ¿entiendes? Entonces, hay otros entonces, que siempre tienen un cuerpo, pero les hubiera gustado tener un cuerpo distinto, ¿entendés? Entonces, bueno, eso un poco también es una especie de dialéctica, ¿no? Que de hecho no se presentó, no se ha analizado tanto esto, ¿no? Uno dice sí, va al cielo, pero no dice de qué manera, ¿entendés? ¿Con qué? Bueno, también esos lugares, esos paraísos, nunca están al alcance de todos también, por empezar, ¿no es cierto? Pues toda la
interviene la dimensión ética, diríamos, ¿no? Todas las moralinas que puedan generar una religión, ¿no? Porque, es decir, esto que hablábamos recién del cuerpo escatológico, ¿cómo se presentaría, supongamos, en una religión, como el caso del Islam, que es tan represiva en relación a la mujer, es decir, ¿no? O en el mismo cristianismo, ¿entiendes? O sea, en el cual, o sea, supuestamente, ¿no? La persona que ha usado el cuerpo de una manera así que le puede resultar ofensiva a los piadosos, ¿no? ¿Cómo va a ser en ese paraíso? Va a tener que convertirse en un piadoso más, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la moralina o la ética del paraíso, diríamos, ¿no? Pero, entonces, además la dimensión ética es más fuerte, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el cristianismo comienza por prohibir la entrada a los réprobos, es decir, a los transgresores del pacto social, ¿no? O de las moralinas que pone la religión, ¿entendés? Entonces, es para evitar la amenaza del eterno merodeo de los excluidos y también para llevar justicia más allá de la muerte, ¿no? Muchos pueblos instituyeron sitios especiales para ello, ¿no? Es decir, un lugar de las tinieblas que se sitúa por los comunes en el inframundo, donde el alma sufrirá castigos estremecedores, ¿no? El caso del infierno cristiano, por ejemplo, ¿no? Además hay una cuestión que nunca la gente la menciona, que un alma no puede quemarse. El alma es una cosa invisible, espiritual, es decir, no hay ningún fuego, no le puedo clavar un cuchillo ni ponerlo bajo ningún fuego, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que se quema en el infierno? Y también el hecho de que si yo quiero quemar a alguien con semejante llama, bueno, será un dolor de unos pocos segundos y después ya está, ¿entiendes? No, nadie puede sufrir eso toda eternamente. También el caso de los mexicanos, ¿no? Los que escapaban, los que se salían. Yo no sé por qué, otra cosa muy recurrente en México, ¿no? Es la mujer que muere, casi no menciona la muerte común, ¿no? En el caso de los hombres, el hecho del privilegio es morir en el combate, o si no, morir digamos, en el ser sacrificado. Y hay algo también muy interesante de eso, ¿no? Desde el punto de vista de una antropología escatológica, que, por ejemplo, que en el paraíso del sol, todos los que mataban los aztecas, hacían los sacrificios, pueden entrar en el paraíso ese. No sé si será para seguir la guerra adentro, no sé, ¿no? Y también tienen un Dios que lo protege como si fueran los migrantes, ¿no? que tienen un Dios especial para todas esas personas. Los enemigos también pueden ir ahí. Eso nunca se ha visto en otro lado. Siempre parece que todo es propio de cada identidad, ¿no? Cada pueblo, ¿no? Por ahí, bueno, los mexicanos se ve que han sido, eso le podrían mostrar a Trump para que veas. Bueno. Bueno, por lo general los cielos, etcétera, se los traslada a la altura, ¿no? Como actualmente el que pasó con el cielo cristiano, como a ver enseguida cómo fue toda la movida esa, ¿no? O si no, se lo ubica en algún lugar de la tierra, ¿no? Como un paraíso terrenal también, ¿no? Vamos a ver qué pasó con eso también. Bueno, en el cual hay una naturaleza virgen, no intervenida por el hombre, ¿no? O que las culturas, digamos, de Oriente desarrollaron en épocas tempranas el concepto de jardín, que es lo que vimos ahora, ¿no? Que nace un poco en Babilonia, creo, ¿no? Bueno, eso vamos a ver luego. También no todos los paraísos son para los hombres, diríamos, hay algunos que solo son para dioses y algunos bienaventurados que se asimilan a ellos, ¿no? Como semidioses o seres mitológicos, etcétera, ¿no? En otro, a su vez, o sea, es paraíso muy exclusivo, o sino otros también que son demasiado democráticos, ¿entendés? O sea, donde los bienaventurados son muchos, pero se lleva ahí una vida recatada, ¿no? Muy ceñida a la parte de la cultura. Es decir, cuando son más abiertos, son más aburridos, ¿no? Entonces, ahí se lleva una vida muy recatada, muy ceñida a las pautas de la cultura, donde toda conducta está siendo observada por celosos guardianes, ¿no? Se consigue así la vida eterna por a costa
por acosta dice, acaso de un eterno aburrimiento, ¿no? A propósito de esto, decía Pessoa en su libro del desasosiego, dice, no son los éxtasis de lo abstracto ni las maravillas de lo absoluto lo que puede encantar un alma que verdaderamente siente, ¿no? Son los hogares y las laderas de los montes, las islas verdes en los mares azules, los caminos a través de los árboles y las largas horas de reposo en las casas de campo ancestrales, aunque nunca las tengamos. Si no hay tierra en el cielo, más vale que no haya cielo, sea entonces todo la nada y que se acabe la novela que no tenía enredo, ¿no? Esto dice Pessoa, y bueno, aquí vamos a cortar.